En febrero de 2025, los científicos descubrieron algo impactante sobre el interior de nuestro planeta. Durante mucho tiempo hemos pensado que el núcleo interno de la Tierra es una esfera sólida y estable. Pero la verdad podría ser bastante diferente e incluso algo alarmante. Un estudio reciente sugiere que la superficie del núcleo podría estar pasando por transformaciones estructurales en este mismo momento. Investigadores de la Universidad del Sur de California han analizado décadas de datos sísmicos y han descubierto que la superficie del núcleo interno parece deformarse bajo la influencia del núcleo externo. Hemos observado estos cambios por primera vez, pero probablemente expliquen algunas peculiaridades en la rotación del núcleo interno. Incluso podrían estar influyendo en la duración de los días en la Tierra. El núcleo interno de nuestro planeta, ubicado a unos 5.000 kilómetros bajo la superficie, se suele describir como una bola sólida de hierro y níquel. Sin embargo, nuevos datos muestran que su capa exterior podría ser más maleable de lo que se esperaba. Este descubrimiento se basa en el análisis de ondas sísmicas de terremotos repetidos cerca de las Islas Sandwich del Sur. Los investigadores utilizaron técnicas de resolución mejorada para estudiar estas señales sísmicas. Observaron anomalías en las ondas y llegaron a una conclusión inesperada. Debe haber deformaciones en la superficie del núcleo interno, y podrían ser causadas por interacciones turbulentas con el núcleo externo fundido. El núcleo externo, compuesto de hierro y níquel líquido, tiene un papel sumamente importante. Ayuda a generar el campo magnético de la Tierra. Antes no comprendíamos su impacto en el núcleo interno, pero ahora el nuevo estudio muestra que los movimientos turbulentos del núcleo externo podrían alterar la superficie del núcleo interno. Y eso podría provocar cambios en su forma. Estas perturbaciones también explicarían la desaceleración gradual de la rotación del núcleo interno. Los científicos lo han estado observando desde 2010. En la superficie no notamos estos cambios, pero podrían influir en la rotación general de la Tierra y en la duración de los días. Este estudio puede ayudarnos a entender mejor lo que ocurre en lo profundo de nuestro planeta, cómo interactúan el núcleo interno y externo y cómo eso afecta el campo magnético de la Tierra y su movimiento. Obviamente, la observación directa del núcleo de la Tierra es imposible. Por eso, los científicos usan métodos indirectos, como el análisis de las ondas sísmicas, lo que nos permite deducir la estructura y composición del núcleo. A medida que estas ondas atraviesan diferentes capas, son desviadas o detenidas. Y esto puede proporcionarnos pistas sobre la naturaleza de los materiales con los que se encuentran. También hay experimentos de laboratorio. Los investigadores reproducen las presiones y temperaturas extremas del núcleo y estudian el comportamiento de las aleaciones de hierro-níquel. Utilizan instrumentos sofisticados, como celdas de yunque de diamante, y permiten la exploración de estas condiciones extremas. Luego, están los estudios de meteoritos. La cuestión es que algunos de ellos provienen de asteroides con un núcleo metálico similar al de la Tierra. Su composición química a veces proporciona pistas sobre los elementos presentes en las profundidades de la Tierra. Los científicos también crean modelos numéricos. Al combinar datos sísmicos, experimentales y geoquímicos, simulan la dinámica interna del núcleo. ¿Pero qué ocurriría si el núcleo de la Tierra dejara de girar por completo de repente? No está claro, pero podemos hacer suposiciones. Si fuera solo el núcleo interno sólido el que se detuviera, la respuesta sería... no mucho. Aunque no solo disminuyera su movimiento, lo cual está sucediendo ahora, sino que dejara de girar por completo, el principal impacto sería en la velocidad de rotación de la Tierra. Nuestros días se alargarían. Con el tiempo, esto podría debilitar el campo magnético del planeta, lo cual sería una mala noticia, pero no tan catastrófico como lo que sucedería si el núcleo externo dejara de girar. Es entonces cuando las cosas se pondrían realmente mal. Sin la rotación del núcleo externo, la Tierra perdería su campo magnético, y la pérdida de este escudo protector desencadenaría una reacción catastrófica. Para empezar, las placas tectónicas comenzarían a colisionar de maneras caóticas.
Imagina estar en un autobús cuando el conductor de repente pisa los frenos y sales volando hacia otros pasajeros o al suelo. El planeta experimentaría algo similar, pero con las placas tectónicas. Estas colisiones violentas provocarían enormes terremotos a lo largo de los límites de las placas en todo el mundo, sacudiendo edificios, puentes y carreteras. Los sistemas de agua, electricidad y líneas telefónicas serían destruidos en el caos. Pero esto solo sería el comienzo. Sin el campo magnético, la radiación cósmica comenzaría a impactar la superficie de la Tierra. Estas partículas de alta energía provenientes del Sol interactuarían con el oxígeno y el nitrógeno de nuestra atmósfera, dañando la capa de ozono. Esto permitiría que aún más radiación llegara a la superficie de la Tierra, causando aún más daño. Los dispositivos electrónicos fallarían, las redes eléctricas colapsarían y los sistemas de comunicación se apagarían. Pero los efectos no se limitarían solo a los humanos. Todas las formas de vida estarían en riesgo. Muchos animales, como las aves migratorias y las tortugas, dependen del campo magnético de la Tierra para navegar. Sin él, estarían completamente perdidos. Las aves perderían su sentido de la orientación y las tortugas no podrían encontrar las playas donde ponen sus huevos. Afortunadamente, no debemos preocuparnos por este escenario apocalíptico en el futuro cercano. Es muy poco probable que el núcleo externo de la Tierra deje de girar durante nuestra vida o incluso nunca. Así que estamos a salvo. Pero, para comprender verdaderamente la Tierra, deberíamos ir 6.400 kilómetros bajo nuestros pies. La Tierra tiene 4 capas principales, desde el mismo centro hasta la superficie. El núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza. Excepto por la corteza, nadie ha explorado estas capas más profundas en persona. Los humanos han perforado como máximo un poco más de 12 kilómetros y les llevó 20 años lograrlo. En el centro mismo de la Tierra se encuentra el núcleo interno, una bola de metal sólido con un radio de unos 1.200 kilómetros, alrededor de 3/4 partes el tamaño de la Luna. Se sitúa a unos 6.400 a 5.200 kilómetros bajo la superficie. Compuesto principalmente de hierro y níquel, el núcleo interno es muy denso. Gira un poco más lentamente que el resto de la Tierra y es muy caliente, con unas temperaturas de 5.400 grados, como la superficie del Sol. La presión allí es asombrosa, más de 3 millones de veces mayor que la presión que sentimos en la superficie. Algunas investigaciones incluso sugieren que podría existir un núcleo más pequeño y denso dentro del núcleo interno, que se cree que está compuesto principalmente de hierro. El núcleo externo también está compuesto de hierro y níquel, pero en forma líquida. Se ubica entre unos 5.200 y 1.000 kilómetros bajo la superficie. El calor aquí proviene principalmente de la descomposición radiactiva de elementos como el uranio y el torio, lo que causa que el líquido se agite de manera turbulenta. Este movimiento crea corrientes eléctricas que generan el campo magnético de la Tierra. Curiosamente, el campo magnético se invierte cada 200.000 a 300.000 años y los científicos aún están tratando de entender exactamente por qué sucede. El manto es la capa más gruesa del planeta. Se extiende a casi 3.000 kilómetros de profundidad y comienza a alrededor de 30 kilómetros por debajo de la superficie. Compuesto de hierro, magnesio y silicio, es denso, caliente y semisólido. Para imaginarlo mejor, piensa en el caramelo o el dulce de leche. Al igual que el núcleo externo, el manto también circula, pero se mueve mucho más lentamente. Más cerca del borde superior del manto, entre 100 y 200 kilómetros bajo tierra, el calor es tan intenso que derrite la roca. Esto crea una capa de roca parcialmente derretida llamada astenosfera. Los geólogos piensan que esta capa blanda, caliente y resbaladiza es lo que permite que las placas tectónicas de la Tierra se muevan y se deslicen. Algunos de los diamantes que encontramos provienen del manto. La mayoría de estos diamantes se forman a profundidades superiores a 200 kilómetros. Sin embargo, los diamantes más raros, denominados superprofundos, pueden formarse a una profundidad de hasta 700 kilómetros.
Estos diamantes llegan a la superficie gracias a un tipo específico de roca volcánica llamada kimberlita. La parte más externa del manto es más fría y rígida y se comporta como la corteza que tiene sobre ella. Juntas, esta parte superior del manto y la corteza se llaman litosfera. En cuanto a la corteza misma, es la capa más extensa de la Tierra. Tiene unos 40 kilómetros de profundidad y representa solo el 1% de la masa del planeta. Y sin embargo, contiene toda la vida conocida en el universo.